Hola, mi nombre es Rubén Arturo Cárdenas González, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública. Voy a realizar el video de la actividad integrada de análisis de políticas en seguridad. Como primera unidad tenemos la seguridad pública. La seguridad pública, también conocida como seguridad ciudadana, esta se refiere a todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los bienes y los derechos de las personas y de su integridad física en situación de convivencia ciudadana. Se dice que es el Estado el que por medio de sus organismos e instituciones, el cual está obligado a velar por la seguridad pública del país, garantizando a los ciudadanos un clima de armonía y paz en el cual sea respetada su integridad y sus derechos fundamentales. Los cuerpos del Estado encargados de garantizar y mantener la seguridad pública son las fuerzas de seguridad formadas por la policía y las fuerzas armadas que trabajan en conjunto con el Poder Judicial encargado de impartir justicia. Estos órganos son los que están directamente encargados de los asuntos en seguridad pública. Al igual se dice que la prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad pública, la cual atiende y combate el fenómeno social de la delincuencia en aras de salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos, así como su principal función es preservar el orden, la paz en nuestra comunidad o sociedad. Como siguiente tema tenemos las etapas del sistema de seguridad pública. Aquí tenemos a la prevención del delito. La prevención del delito se instrumenta desde el Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Seguridad Pública que coordina los esfuerzos de prevención a nivel federal y también tiene control de la Policía Preventiva. En ellas se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, la cual se instrumenta desde el Poder Ejecutivo. Tiene la finalidad de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, al igual preservar el orden y la paz pública. Como a su bien, sus políticas públicas para la prevención del delito, igual tenemos un programa de prevención social, el cual se puede prevenir con actividades culturales y deportivas. También existe una canalización de adolescentes en las instituciones, como dice, un bachillerato con capacidades para el trabajo para que estos así podamos prevenir el delito. Hay taller de cultura de legalidad para los jóvenes. Al igual, los programas que se han hecho para prevenir el delito son en las escuelas, mochila segura, en los camiones se hacen retenes a los pasajeros para poder prevenir asaltos, riñas. Igual, en lucha contra el narcotráfico, la Guardia Nacional da el apoyo en prevención al delito. Al igual, como segunda etapa, tenemos a la Procuración de Justicia. Esta sigue siendo parte del Poder Ejecutivo de la Nación. Una vez que ocurre un delito, se denuncia. Aquí está la denuncia. Entra en esta esfera levantándose en una averiguación previa, la cual se hace la averiguación previa. Dice, se puede iniciar, se presenta una denuncia y cuando alguien es detenido, ya sea en el acto o en flagrancia, y es presentado ante el Ministerio Público, se ordena una investigación hecha por la Policía Judicial o ya sea la Policía Investigadora por medio de peritos especializados, integrando una averiguación para presentarla así
ante el juez. La Administración de Justicia, esta está manejada por el Poder Judicial de la Federación. Está compuesta por tribunales, por jueces, magistrados. Ellos toman las riendas de los procesos judiciales en cuanto al Ministerio Público les presenta una averiguación de los procesos judiciales. Una vez que el Ministerio Público decide presentar una averiguación previa ante el Ministerio Público, el juez solicita una serie de pruebas. Estas le son presentadas y escucha los alegatos en las dos partes. El juez debe de decidir si se condena o se deja en libertad al presunto responsable o presunto culpable. Y como última etapa tenemos la ejecución de las sanciones. Aquí el Poder Ejecutivo vuelve a asumir el mando. El sistema de redactación social es parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual es administrado por la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual interviene una ley nacional de ejecución penal en nuestro país. Dice, cuando un sospechoso es hallado culpable, el juez entonces se le remite para que éste cumpla su condena. Existen una serie de instituciones que tienen como misión ejecutar y administrar las condenas y buscar así la readaptación social de los presuntos culpables o en este caso ya los criminales o delincuentes. Al igual, buscando la readaptación es una obligación del Estado que estos se integren a se reintegren a la sociedad. Para esto se les da educación, un trabajo, se les enseña deportes o bien llamada atención postpenitenciaria. Como siguiente tema tenemos a los servidores públicos. Se dice que un servidor público es aquel individuo encargado de realizar una tarea con el fin de generar un bienestar entre la comunidad. Con esto no se afirma que su trabajo sea para honor, sino que independientemente del salario percibido, su característica principal sería que su tarea no está destinada a la actividad privada, sino al servicio del pueblo o de los ciudadanos. Como responsabilidades de los servidores públicos tenemos lo que dice la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se dice que obliga la entrega de declaraciones patrimoniales para que estos empleados del Estado se muestren su confianza. Al igual señala las responsabilidades administrativas de cualquier servidor público. Al igual, sus características de sus obligaciones tenemos que debe de estar apegado a su conducta, a principios. ¿Cuáles son sus principios? El principio de legalidad, el cual dice que las autoridades no tienen más facultades en las que expresamente les atribuye la ley. O sea que no se pueden atribuir funciones que el Estado no les compete. Se dice al igual que deben de ser leales, los cuales deben de respetar a ya que son subordinados del país. Al igual deben de ser honrados, lo cual implica buscar el que estos no busquen ganancias aprovechando su calidad de que son servidores públicos. Al igual tenemos su imparcialidad, la cual significa actuar siempre en una forma objetiva, sin concebir preferencias o privilegios recibidos de algún ciudadano. Estos deben ser eficientes,
lo cual dice que es la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles, siempre logrando una excelente optimización. Al igual como características de sus obligaciones, se dice que únicamente pueden hacer aquello que esté facultado por la ley. Al igual, el cumplimiento de esta como sanción, las sanciones que pueden tener estos por fallar a sus responsabilidades, ya puede ser una administración pública o privada. Los pueden suspender de su cargo, los pueden destituir de sus empleos, en este hablando tanto servidores públicos, lo que son los policías, pueden ir a la prisión y sus sanciones como servidores públicos pues se castigan al doble. Igual, aparte de la sanción económica que se les da, una inhabilitación para desempeñar sus comisiones como servidores públicos. Al igual, como siguiente caso tenemos las responsabilidades de estos. Las responsabilidades que estos tienen son, como responsabilidad penal, tienen el incurrir en actos de omisión, lo que es bien delitos por legislación, ya sea federal o local. Igual, el presidente de la República solo podrá ser acusado de traición a la patria. Se dice que por la Constitución está estipulado en los artículos que no puede ir a prisión porque existe un fuero en él. Es la única persona la cual tiene este derecho o esta garantía. Al igual, se puede proceder penalmente por delitos federales contra un gobernador, diputados o magistrados. Al igual, como responsabilidades civiles, se dice que se da por causar daños o perjuicios que puedan ser cuantificables en dinero. O sea, los sobornos, que pidan dádivas por prestar o arreglarle un asunto del gobierno a alguien, algún conocido o algo. O dice, o cuando se trata de demandas o diferenciación del contrato de trabajo. Al igual, estos tienen responsabilidades políticas o constitucionales, lo cual es incurrir en actos de omisión, como quiere decir que vayan en prejuicio de los intereses públicos fundamentales. Sanciones estas se impondrán mediante un juicio político. Al igual, se cabe hacer notar que los gobernadores de los estados son sujetos de responsabilidad en términos de la Constitución Federal. Al igual, los servidores públicos, sus responsabilidades son laborales, ya que éstas pueden ser castigadas por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación patrón-trabajador. Al igual, sus responsabilidades administrativas y al igual, incurrir en actos de omisión. Se dice que vayan en demérito de la legalidad, honradez y eficiencia en el desempeño de sus funciones o cargos. Como unidad 2 tenemos las políticas en seguridad. Se dice que una política es un conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que poseen el poder. Aquí tenemos una política legislativa. Se dice que el poder legislativo es el responsable de generar los instrumentos jurídicos, los cuales le sirven a la sociedad para su aplicación y rigen todo momento de actuar de los mexicanos y las instituciones. Al igual, como similitud tenemos en la política judicial, se dice que para que los tribunales, los órganos de justicia, busquen acciones preventivas por un lado y por otro, apliquen sanciones correspondientes a los delincuentes, estos deben sujetarse simple y llanamente a un sistema judicial con estricto apego a la ley,
y sobre todo de gran responsabilidad por parte del Estado con los órganos de justicia. Al igual, las diferencias que tenemos entre estos, se dice que el poder legislativo deposita en un Congreso General, el cual se divide en dos, en la Cámara de Diputados y otra que es la Cámara de Senadores, la cual aprueban o desaprueban las leyes. Por otra parte, la política judicial, esta es ejercida por jueces y magistrados, los cuales trabajan en el Tribunal Superior de Justicia, que es el máximo representante de la justicia por juzgados y salas. A estos les toca interpretar las leyes y hacerse que se respeten. Los artículos que sustentan la política legislativa. El artículo 50 nos dice que el poder legislativo de los Estados Unidos se deposita en el Congreso, el cual se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Al igual, el artículo 71 constitucional nos marca el derecho de iniciar las leyes o decretos, nos compete como punto uno al presidente. Por otro punto tenemos en política judicial el artículo 21 constitucional, el cual nos dice que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y el mando inmediato que a este le competa. Por consiguiente, contamos con una política penitenciaria, la cual se dice que el sistema penitenciario es la organización creada por el Estado para la ejecución de las sanciones penales, ya sea decir penas y medidas de seguridad, las cuales imparten prohibición o restricción de la libertad individual como condición para el pago de las penas cometidas por los delincuentes o presuntos culpables. El sistema de política penitenciaria está compuesto por sistemas penitenciarios, los cuales están integrados por un sistema de monopolio, por sistemas de empresas y por un sistema mixto. Al igual, el sistema penitenciario se conforma por la prisión, la cual es una sanción privativa de la libertad, lo cual está estipulado en el artículo 25 de la normativa penal federal, que se dice que se requiere una condena, una condena o una sanción de 3 días a 60 años como pena máxima. Se dice que la penitenciaría es un sitio donde se sufre la condena o se castiga o se lleva a cabo la sanción. Otros sistemas que existían en tiempos de la antigüedad era un sistema filadélfico, el cual existía en tiempos de la Santa Inquisición, un sistema del silencio, un sistema progresivo, un sistema reformatorio o un régimen bonsal. Como sistemas actualmente en México de nuestra historia tenemos la cárcel más famosa de México, Lecumberri, la cual fue construida con el objetivo de prevenir o corregir el delito. Existía la casa de corrección para varones y mujeres en la Ciudad de México, y una de las más estrictas que era la Islas Marías, la cual esta era para los criminales más peligrosos, los cuales ya tenían sentencia a muerte y era muy difícil de escapar. La legislación penitenciaria internacional
está amparada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el Pacto de San José. Al igual, como principales legislaciones penitenciarias tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal en México, tenemos al igual la Ley Orgánica de la Administración Pública, existe un Código Penal Federal, el cual en su artículo 25 dice que la prisión consiste en la privación de la libertad de las personas. Al igual existe un Código Federal de Procedimientos Penales, el cual en su artículo 478 dice que desde las etapas de juicio se cuenta con una pena fijada de norma. Y al igual por último, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México en su artículo 6 busca supervisar el respeto a los derechos humanos de los presos. Como unidad 3 tenemos la organización estatal y aquí hablaremos del Estado de Derecho. Se dice que el Estado de Derecho, ya que este contiene una definición muy amplia, se dice que es un mundo de personas, normas e instituciones que difícilmente se pueden compartir en una oración. El concepto de este es atribuido a Robert von Moni, quien en el año 1832 usó la palabra alemana Rechtsstaat, entendida como Estado constitucional en oposición a una visión aristocrática, la cual de un estado de policía, lo cual significa que el término proviene del derecho administrativo. En opinión de los administrativos Carlos Matute González y Sergio Valls, se dice que este concepto tiene dos sentidos, uno jurídico formal y otro político histórico. También lo podemos explicar de la siguiente manera. Con sus principios jurídicos, en primera instancia tenemos un principio de legalidad, el cual se dice que es el pivote de que un Estado de derecho, dicho contenido se exprese en que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión que no se encuentre conforme a una disposición vigente que sea legal anteriormente. Al igual se dice que como elemento jurídico tiene que es obligatorio del derecho con relación al Estado. O sea, cuando el Estado dicte una ley o una norma, esta primeramente debe de estar sujeta a una entidad política. Igual, como siguiente elemento jurídico tenemos que debe de existir una supremacía de la Constitución. Digamos, debe existir una ley fundamental en todo Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Respecto de la cual deben guardar consonancia entre las leyes que integran el orden jurídico. Se dice que todo Estado debe de dotar de mecanismos que asegure a sus ciudadanos que la tiranía será evitada en la búsqueda de defender los derechos esenciales y la libertad general de aquellos que renunciaron simbólicamente, o sea, los presuntos culpables, según lo afirma una teoría contractualista a su libertad original para otorgársela a este. Igual se dice que es necesario que se analicen las ideas tradicionales del Estado y aceptar que la realidad social no es la misma desde los tiempos de Aristóteles, Cicerón o Montesquieu. Incluso como ellos mismos, muy adelantados de su época, planteaban estas ideas sobre cómo era una organización de Estado y su forma de cómo ejercer el poder de los mismos. Se dice que el poder es único e indivisible y es depositado en el Estado
para que por medio de los órganos que sean necesarios se lleven a cabo la ejecución de las leyes, las tareas y las funciones necesarias para que así se pueda lograr una estrategia y cumplir con los objetivos y las acciones planteadas por el gobierno, por lo que las funciones no son exclusivas de un solo organismo. Al igual podemos concluir que la crisis de la legitimidad en el ejercicio del poder público en México ha llevado a la creación de diferentes órganos, los cuales representan un gasto muy enorme para nuestro país, pero se han hecho necesarios para que estos vigilen al Estado por medio de contralorías, por tanto que el sistema de frenos y contrapesos también está presente aquí. Como técnicas de planeación en el derecho de Estado, tenemos como aspectos generales, en primer punto, la administración pública se puede manejar como una actividad la cual nos va a permitir vincular los fines y los medios, nos va a permitir diseñar normas organizativas, poder distribuir las funciones del Estado y dignificar y enriquecer la función de las mismas. Al igual debe de ser democrática su planeación de esta misma mediante mediante la participación de diversos sectores sociales como son una política económica, una política social, una política interior y una política exterior. Al igual debe de haber un plan de gobierno, el cual debe ser indicado por el Estado con la finalidad de atender y reconocer las demandas de la sociedad mediante la estructuración de un plan de desarrollo. Al igual en el plan de desarrollo debe de existir, se dice que es una obligación del Estado mexicano o que este debe de existir como instrumento fundamental para el quehacer político. Se dice que a partir del año de 1983 existió como una obligación extendida a todos los estados del país. Igual debe de existir en este sistema de planeación nuevas bases para los diversos fines que quedan reducidas a un proyecto sin fecha de realización hasta el momento. Se dice que se observa una estricta simetría en los diversos órdenes de gobierno, o sea que deben de existir una nueva fase de centralismo, generado un proceso de descentralización, lo cual igual este plan de desarrollo en su artículo 115 reformado, se dice que se da una limitación más precisa a la competencia del municipio, como un orden de gobierno que se presenta a la célula del federalismo mexicano. Al igual con este plan, fue creado una planeación democrática y un sistema de desarrollo de coordinación fiscal, la cuales eran pinzas de la nueva distribución de competencias y un marco operativo de descentralización. Se dice que fue planteada como camino a la modernidad. Igual, una ley de planeación existente en este sistema fue, como finalidad tenía que se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de las acciones, la cual en base de ejercicio a las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción, como son su actividad económica, una actividad social, una actividad política, cultural, al igual que una protección del medio ambiente. Mediante estas se fijarán objetivos, estrategias, prioridades para la asignación de recursos, responsabilidades y tiempo de ejecución de las mismas. Al igual así poder coordinar las acciones y llegar a una evaluación de resultados basados en un estudio de factibilidad cultural. Al igual es una responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la Planeación Nacional del Desarrollo
con una participación democrática de grupos sociales. Al igual como técnicas de planeación tenemos, como visión de esta se tiene que es la declaración hacia donde se quiere llegar hacia futuro. O sea, a dónde queremos llegar. Como misión se dice que es una razón de organización de ser. O sea, de identificar cómo y dónde se desea estar a futuro. Al igual se debe de realizar un análisis FODA, el cual nos va a permitir organizar las fuerzas, las oportunidades y las amenazas del sistema. Al igual como principal objetivo, dice que sirve para fraccionar una estrategia en partes para facilitar su logro global de este mismo. Y como metas, ya como comentamos, de fraccionar la estrategia en partes, así podemos facilitar igualmente un logro mundial por medio de tácticas, acciones y actividades que tienen mayor factibilidad. Una coordinación que los gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo y una concentración e inducción. Esto quiere decir que el Ejecutivo Federal podrá asignar convenios de concentración de acciones con las comunidades de indígenas para poder proteger los derechos de los mismos. Como unidad 4 tenemos la participación ciudadana, la cual esta consiste en la creación de un instrumento de participación por el cual la sociedad en general, de forma honorífica y voluntaria, la cual acepta un compromiso de colaborar con la administración pública para así poder vigilar y poder supervisar lo que se realiza en el gasto público, este, las acciones ejercidas por los servidores públicos, así que todo esto sea de forma transparente, eficaz y eficientemente. Los fundamentos constitucionales que tenemos aquí son una participación ciudadana, la cual se podrá tener la participación en esta en una creación de una página por medio de internet. Debe de existir un sistema de planeación. Al igual debe de haber una encuesta ciudadana. Los aspectos generales que incluyen en esta son la sociedad, lo cual aquí tenemos actores individuales, actores colectivos que son las empresas. A lo mismo tenemos una rendición de cuentas, la cual debe de ser horizontal o en su forma vertical o transversal, la cual es por medio del IFAI y la cual nos dice cómo los servidores manejan los recursos del gobierno y que estos no caigan en enriquecimiento ilícito. Al igual existe una participación ciudadana, ya sea por servidores públicos, personas, niños, mujeres, toda gente de nuestro país. Al igual mecanismos de participación por atención ciudadana. Como antecedentes históricos tenemos la Revolución Mexicana, la cual manejaba que no debería de existir una fusión entre el Estado y la sociedad, un partido único de control de medios. En ese entonces, en el año de 1968, existió en nuestro país el movimiento estudiantil, el cual quería luchar para apoyar el feminismo, el ecologismo y la lucha contra los derechos humanos, ya que existía en nuestro país una gran represión de estos. Igual el terremoto de 1985, pues fue un hecho muy crucial para
marcar un concepto de una sociedad civil, la cual existiera una participación ciudadana para poder humanismo y participación de los mismos. En el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, este propuso una ley o postuló una ley de planeación, la cual fue por medio de un pacto de concertación económica. En el gobierno del presidente Salinas existió como participación ciudadana el programa Solidaridad, el cual en apoyo a la economía de las familias y las grandes, bueno, el gran beneficio de estas. Al igual existe un programa llamado Alianza Cívica. Pasando al gobierno del presidente Cedillo, uno de los grandes hechos marcados en la historia de la ciudad o del país fue una macro devaluación o el llamado error de diciembre con una devaluación de nuestra moneda. Al igual existe un movimiento zapatista y al igual en el periodo de este presidente nace o surge la Ley Federal de Educación en el año de 1992. Al igual, la participación ciudadana está, estipulada en nuestra Constitución Política, la cual dice que en su artículo quinto, que es derecho de los ciudadanos votar y ser votados. Al igual, su artículo 39 nos marca, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Para su tal efecto, el artículo segundo, el cual garantiza el derecho por el Estado. El 2 de julio de 1918 se promueva una ley federal para las elecciones de los poderes. Así, al igual, el 17 de octubre del año de 1953, por fin se le proporciona a la mujer el derecho del voto en nuestro país. Al igual, el derecho octavo nos marca un derecho a la petición. Nos dice el derecho noveno, un derecho a la asociación. Igual, en su derecho 26 marca un derecho a una planeación de desarrollo en nuestra Constitución. Como último punto de exposición tenemos la seguridad pública, nuestras consideraciones, el cómo a nuestros cuerpos de seguridad pública les falta la capacitación, el cual debe de cumplir sus objetivos por el Ejecutivo Federal, el cual debe de ser depurar y fortalecer a las instituciones de seguridad a través de centros de control de confianza. Al igual, debe de existir en estos una selección de personal más rigurosa, con exámenes de toxicología, psicología, poligrafía, una investigación socioeconómica, ver con qué propiedades cuentan estos y hacerles periódicamente un estudio socioeconómico, igual pruebas médicas para que estos no se metan sustancias psicotrópicas. Al igual debe de existir una capacitación, la cual debe de sujetarse a evaluaciones periódicas para que los mandos siempre estén certificados periódicamente, que las pruebas sean cada 2 años y no caer
Sí, en un vicio oculto el cual tengo un diploma, tengo una certificación y ahí queda en el olvido y las leyes siguen avanzando y ellos siguen con sus leyes y teorías atrasadas. Al igual debe de existir un programa rector de profesionalización, la cual debe de establecer criterios de formación por personal de las instituciones de seguridad pública y de la Procuración de Justicia. Por medio de estos, evaluación de competencias con una formación inicial, con la reformación de la implementación de la reforma penal y apoyos didácticos y tecnológicos. Sí, que estén más capacitados en computación, en manejo de armas, derechos, todos los cursos que les sean viables a estos para poder cubrir sus funciones. Aquí, como ya dijimos, en la práctica policial o en la práctica de servicios, que estos puedan, tengan el conocimiento de las reglas de derecho. O sea que conocer la constitución, las leyes que rigen al sistema de seguridad pública, para que estos no puedan incurrir en un abuso policíaco, ni poder causar una violación a los derechos humanos a los presuntos culpables y realizar unas detenciones acordes al proceso. Eso sería todo en mi exposición. Muchas veces.